Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, la importancia del debate público, pero sobre todo a nivel de las nuevas generaciones, ¿no? La gente más joven que obviamente viene empujando y viene empujando muy duro a los que pues, ya estábamos aquí desde hace rato, ¿no? Está con nosotros un licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Monterrey, también diplomado en Innovación Social y Sostenibilidad, sostenibilidad, es que ya nos han dicho varias veces cómo se dice bien esta palabra, asesor y también una revista, es director y fundador de The Bookish Man. Entonces, pues, Edgar, me gustaría que lo presentaras, este señor, ¿cómo se llama? Bienvenido, don Tony López. A no decirte Antonio López, porque luego van a pensar que tu siguiente apellido es de Santana, como ya ves. Entonces no sé si sea tan conveniente. Qué bueno que nos acompañas, Tony, que nos regalas tu tiempo, sobre todo para compartirnos la perspectiva tuya, la de tu generación, sobre este tema que nos parece fundamental, que es el debate público. Pareciera ser que tenemos una confusión por lo que estamos viendo entre la queja, entre la cancelación, entre los calificativos, pero no estoy seguro de que por lo pronto en el caso de México se desarrolle debate. Y me llama mucho la atención que sea un tema que a ti te interesa, que sea un tema que le preocupa a tu generación. Bienvenido, Tony. Platícanos específicamente qué es lo que te llama la atención de este asunto del debate público. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias también, Armando, por la invitación. Primero que nada, me gustaría pues agradecerles, ¿verdad? Porque es para mí un honor que tomen en cuenta estas ideas desde una perspectiva joven. Eh, yo creo que el debate público es muy importante y creo que nos debería importar más de lo que por lo general ocurre, porque es a través de la discusión de las ideas, a través de la discusión de propuestas, de políticas, que podemos ir cambiando la realidad poco a poco, a veces un poco lento, diría yo. Y creo que muy comúnmente se deja al lado esta área, se piensa que a lo mejor es a través de las acciones concretas como se logran los cambios y se olvida que también es a través de las ideas que podemos empujar ciertos cambios. Entonces, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo soy alguien que me gusta mucho la lectura, entonces soy un convencido que es a través de las ideas, de la divulgación del conocimiento, que podemos cambiar la realidad, que podemos transformar nuestra sociedad. Entonces es algo que yo estoy muy convencido y que he tratado a lo largo de estos años, pues de ver cómo puedo contribuir en ese sentido. Actualmente, pues como lo mencionaba Armando, estoy iniciando una revista de Bookish Men que pretende reunir voces jóvenes, voces frescas, propositivas, que nos ayude a estar más informados sobre lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Esta revista tiene gente de Perú, tiene gente de Brasil, de España, de Canadá y sobre todo de México. Entonces, la intención es que se discutan diferentes realidades que nos ayuden, que nos ayuden a ver que hay mundos mejores, que hay mundos peores, que sí se pueden lograr cambios, que hay ciertas realidades que están ahí y que tal vez nos olvidamos de ellas y que es importante saber sobre estas, pues para no caer en eso o tal vez para aprender sobre eso. Entonces, yo de entrada diría que soy un convencido de que a través de las ideas podemos lograr grandes cambios. Hay veces que tal vez se piensa que no es posible porque pues, las ideas no son algo tangible, eh, hay gente que no lee, entonces, pues sí, sin duda que hay retos para llegar a más gente y que se convenza, pero yo creo que cuando uno realmente accede a este mundo del debate público, te das cuenta de su utilidad, de su importancia y que sí es posible a través de este campo impulsar cambios importantes. Tony, me llama la atención que ligas el debate público con el cambio. Digamos que hay una constante en la discusión de las ideas, el compartir ideas, el investigar.
pareciera que deberá de reflejarse con cambiar, ¿no? Y ahí, y sobre todo pensando en tu generación, en la posibilidad de este debate, me llama también la atención el fenómeno de la cultura de la cancelación, en donde no quiero afirmar que específicamente se encuentra en esta generación, más bien es un asunto de estos tiempos, que no tiene edad, ¿no? Pero desde la trinchera donde veo las cosas, me parece que ahí hay una cultura que con muchísima facilidad descalifica cosas, con razón o sin razón. Me refiero yo al acto de la descalificación, ¿no? De decir, ah, bueno, pues ahora como no eres pro identidad de género, cancelado. Ah, bueno, ese tipo de fenómenos que no promueven el debate público, que justamente lo cancelan de inmediato y se niegan a la posibilidad de entender cualquier posibilidad de aprendizaje, pero no solamente para cambiar, sino para quedarse con lo que sí sirve. Claro. ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Cómo enfrentar este fenómeno en tu generación, Tony? ¿Cómo ayudar, primero, a que los de nuestra generación podamos encontrar una puerta de acceso para dialogar, para Sí. abrir un debate público, que no sea ni de confrontación, ni con este asunto de, a ver, toma nota porque como soy viejo seguramente sé más, ¿no? Sino más bien de diálogo, pero por el otro lado, por el lado de esta generación, decir, oigan, si no pensamos igual, no nos cancelemos de inicio. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Pues yo creo que es uno de los retos dentro del debate público y yo creo que algo que tal vez no se esperaba es el fenómeno de las redes sociales. Las redes sociales han pues democratizado de más la opinión de las personas. Entonces ahora es muy fácil desde tu casa, sentado, desde tu cama, descalificar, opinar sobre todos los temas que tú quieras. Entonces, ahí es como uno de los factores que hace que sea más fácil hacer este tipo de acciones, de cancelar a las personas o de descalificar. Entonces, yo creo que está ahí ese reto de que ahorita estamos en un ambiente de mucha libertad de opinar, de mucha libertad de expresar nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones. Entonces, yo creo que eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta y además yo creo que con tanta pues, información, a veces nos abrumamos y no conocemos realmente a profundidad los temas. Entonces es muy fácil anclarnos en una postura, en un pensamiento, porque es cómodo, es totalmente cómodo y no nos atrevemos a cuestionarnos, a pensar de que tal vez lo que pensamos no es correcto o tal vez está sesgado o no sabemos que estamos sesgados. Es decir, no sabemos que no sabemos. Entonces, yo creo que estamos en un contexto complejo, donde hay mucha información, donde hay canales muy accesibles, donde todos y todas pueden opinar. Y también, pues de cierta forma, hay como un rechazo a lo que vemos en nuestro alrededor y hay mucho descontento también. No hay que olvidar eso. Yo creo que el mundo nunca ha sido perfecto, sin embargo, ahora tenemos espacios donde podemos transmitir ese desencanto con las instituciones, con la sociedad, con nuestros gobiernos, con las empresas. Entonces yo creo que pareciera que ahora hay como que este ambiente de enojo. Sin embargo, yo creo que la diferencia es que ahora hay esos espacios para expresarlo. Eh, Antes también ocurría, pero ahora tenemos esa oportunidad. Entonces, el reto que yo veo que tenemos las personas que a lo mejor creamos espacios, creamos plataformas de opinión, el reto es ofrecer información razonada, información que sea accesible, que sea entendible, para que ayude a las personas a saber, pues, que a lo mejor lo que piensan no es tan preciso, o a cuestionarse ellos mismos sobre sus ideas, sobre las costumbres que sus familias, sus amigos les heredaron. Entonces yo creo que sí, es un reto enorme, pero de eso se trata espacios como esta revista, como este podcast, que ayuden a la gente a cuestionarse, a pensar que a lo mejor sus ideas pues no son las más correctas.
Oye, comenta sobre las plataformas y la verdad es un tema que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo, ¿cuántos años tienes? ¿20 cuántos? 23. A los 23 años se hubiera matado por tener una plataforma como las que tenemos ahorita, ¿no? Dependíamos, obviamente, pues, de otros tipos de cosas que no tenían ni el alcance ni la penetración pues, que puedes tener ahorita con un canal de YouTube o un blog, etcétera, etcétera, ¿no? Si te descuidas, pues puede alcanzar y puede lograr muchas cosas. Sí, aquí la pregunta sería, ¿no? Yo lo cantamos actualmente como un gran logro, ¿no? Como que el gran logro tecnológico es tener estos espacios. Pero a final de cuentas, tú desde porque también ocurre una cosa al revés. Los espacios están llenos y hay muchísima gente emitiendo todo tipo de contenido, todo tipo de opiniones y todo lo demás. ¿Cómo le haces para no transformarte en una cámara de resonancia en el sentido de que, pues ahora sí que nomás platico con mis cuates y mis cuates son los que me escuchan a mí? ¿Cómo brincas esa barrera? ¿Cómo llegas al otro lado? Pues obviamente para dar a conocer todo lo que quieres dar a conocer y dar a opinar todo lo que tienes que opinar. Mm, pues mira, de entrada, yo soy una persona que trata de tener en mis redes a personas diversas, no tener como personas que piensen igual que yo. Trato de seguir, por ejemplo, en Twitter a personas de otras ideologías, con otros pensamientos, para pues saber sus opiniones, saber por qué piensan así, etcétera. Entonces, pues yo trato de hacer este ejercicio constantemente, porque pues es muy fácil casarse con lo que uno piensa y pensar que lo que uno piensa es correcto y es la verdad. Entonces, de entrada yo trato de hacer eso y al hacer esto, pues he tenido la oportunidad de convivir con personas diversas, con personas de otros países, con otras religiones. Entonces, he logrado tener una red de amigos, de compañeros, etcétera, que es diversa. Entonces, ellos son pues mi audiencia, por así decirlo, y pues con ellos he tratado de ir construyendo esta plataforma que actualmente es The Bookish Men. En esta revista tenemos, como les decía, personas de otros países con otros pensamientos, la mayoría son mujeres, entonces he tratado de ir conformando una red de amigos, de amigas, que sea diversa, pues para que el mensaje no solamente vaya dirigido a una persona que es como yo o que piensa como yo. Entonces sí, yo coincido mucho que hay veces que nuestras redes solamente están llenas de personas como nosotros, nuestros WhatsApps, etcétera. Y yo creo que es algo que no debería ocurrir tanto. Yo creo que debería ocurrir lo contrario, estar abiertos a pensamientos diferentes y cuestionar la forma en la que pensamos. Y como decía ahorita este Edgar, el hecho de que tú estés expuesto a diferentes pensamientos incluso puede ayudarte a reafirmar tus propios pensamientos. Entonces, no solamente se trata de que te convenzan de pensar diferente, sino se trata de que tú hagas un ejercicio de reflexión que te ayude a saber por qué piensas como piensas. Toño, eh, para entender bien o mejor, o de plano entender, ¿no? Lo que ocurre en tu generación en estos momentos. Eh, Como ya decía Armando, bueno, hay como un acceso a medios, a dispositivos, a plataformas que no imaginamos. Y entonces tenemos ese acceso a información. Quiero pensar en el papel que tienen las instituciones, en la educación de la formación de este debate, en que como individuos, no importa la edad que tengamos, ¿no? Tengamos esa disposición por debatir, como bien dices, exponer las ideas, contrastarlas. Vamos, por empezar, acercándonos al otro que no es igual a nosotros, ¿no? Como lo has dicho bien, de manera decidida acercarte a alguien que es distinto. ¿Dónde está el papel de las universidades? Y me refiero, tú que estás en Monterrey, eh,
Pareciera que en el caso de México, ¿no? Eh, hay una diferencia ideológica y muy marcada entre la tendencia de una universidad pública y una universidad privada. Y si nos movemos por estados, yo me atrevería a afirmar que hay inclusive clasificaciones no solamente ideológicas, sino de principios muy marcados, en donde por la historia de la tradición mexicana, ¿no? La religión estaba muy presente en la educación privada y eso marca un perfil. No estoy tan seguro, por mi experiencia de haber transitado justamente por esos centros de educación, que la motivación a debatir, la motivación a acercarse con alguien diferente, con justamente educarse y ser sensible a la necesidad de escuchar otras ideas, y vamos, al tema que nos toca en el debate público, provenga de la universidad. Más bien, y sobre todo en la universidad privada, en algunos casos, ¿no? Más bien parece ser que esto ya es una responsabilidad del individuo una vez que sale de la universidad o de cierto tipo de universidades o de cierto tipo de instituciones académicas. Entonces, esta opción por formarse pareciera ser que encuentra un cauce decidido una vez que sales, ¿no? De la institución educativa, porque donde estás es como que te meten en un carril y sobre ese vas. ¿Lo ves así? O tú crees que ya hay una condición distinta y que entonces tu generación está viviendo otra cosa? Yo creo que sí ocurre eso que mencionas, que las universidades a veces no hacen muy bien su chamba, eh, no son estos centros de acceso universal al conocimiento y ya tienen un perfil muy establecido y tratan de conducir a sus alumnos por esos caminos. Sin embargo, yo creo que volvemos al tema de las redes sociales y a esta democratización del conocimiento. Yo creo que ahora las personas por sí solas ya tienen acceso a fuentes de información que les permiten saber que las cosas no necesariamente son como se les enseña. Eh, entonces, yo creo que eso es una de las grandes diferencias. A lo mejor en el pasado era mucho más fácil para una universidad controlar a su rebaño, alienarlos y llevarlos por la senda que ellos quieren. Y ahora no, ahora intentan hacer eso, pero la gente ya no es tan, pues ya la gente es más consciente, es más sensible ante lo que pasa y es más valiente incluso porque al saber que hay más personas que tienen esos problemas, se atreven a hablar, se atreven a manifestarse. Entonces, yo creo que estamos en un contexto complicado para este tipo de instituciones porque es momento de que empiecen a repensarse a ellas mismas y saber cuál quieren que sea su papel. Si quieren seguir siendo esas instituciones del pasado o quieren ir pues suavizando sus posturas, cambiando paradigmas, etcétera. Entonces yo creo que sí estamos en un contexto de repensar el papel de las universidades, porque yo creo que ya se van a ir quedando sin matrícula si siguen con este tipo de actitudes, porque la gente ya, como lo decía, ya tiene más acceso a la información. Incluso yo, por ejemplo, dentro de mis pensamientos en estos tiempos de pandemia, yo decía, oye, pues, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta leer y que si quiero aprender algo, me meto a internet, busco y puedo aprender eso. Entonces, digo, pues, ¿de qué sirve la universidad? Si yo ya solito puedo meterme a internet y aprender lo que quiera. Comprar un libro, por ejemplo, recientemente compré un libro, yo pues estudié relaciones internacionales y es una profesión como muy, muy caótica, nada es preciso. Entonces como que me atraen las ciencias exactas, las matemáticas, la física, porque siento que son campos muy, muy armoniosos, donde todo es perfecto, todo es exacto. Entonces recientemente compré un libro que se llama Relatividad para principiantes, que trata de explicar la teoría de la relatividad. Entonces, me encantó aprender y digo, no necesité meterme a una clase de física o estudiar física para aprender todo esto. Solo bastó con abrir Amazon, pedir mi libro, me llegó y se acabó. Entonces, yo creo que estamos en un contexto donde la información, el conocimiento está cada vez más accesible y creo que el reto
de nosotros, de los maestros, de las instituciones, es saber cómo guiar a las personas en esa adquisición de conocimiento. Y de hecho, aquí tengo una frase que la leí recientemente en esta semana del filósofo español Fernando Savater, que dice, el educador es cada vez más una especie de brújula para orientarse en un flujo de informaciones donde está mezclado lo trivial, lo necesario, lo importante, lo falso y lo verdadero. Entonces, a mí me hizo mucho sentido esta frase porque creo que ocurre eso en las redes sociales. Está mezclado todo, está lo importante, está lo trivial, está lo verdadero, lo falso. Entonces, el chiste, creo yo, es orientar a las nuevas generaciones a saber cómo discernir entre este mar de informaciones. Y sobre todo porque en las redes sociales hay mucha competencia por ser visto. Entonces, obviamente, lo atractivo, lo sexy, lo llamativo es lo que atrae la atención. Entonces, yo creo que ahí está el reto de cómo ser competitivos dentro de las redes sociales en temas de acceso a información. Muy bien. Oye, Antonio, pues yo veo en ti una persona muy comprometida y sobre todo, pues muy observadora, ¿no? Estás pendiente de muchos temas y estás, pues preocupado por muchos temas. Desde lo que tú has visto, sobre todo con tus pares, con la gente como tú, ¿qué es lo que ahorita a tu generación, cuáles son para ustedes los temas torales para solucionar, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Qué es ahorita lo que más les preocupa a ustedes? Mm, Fíjate que desde mi perspectiva, y espero estar representando a más jóvenes, yo diría que el tema central ahorita tiene que ver con la supervivencia de la especie humana. Sin duda el planeta seguirá, pero no es tan seguro si nosotros como especie podremos sobrevivir en las próximas generaciones. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ver sin duda con el cambio climático, con la forma pues en la que se organiza la economía. Esta organización capitalista, liberal, etcétera, pues nos ha conducido a la realidad actual. Entonces, yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, esos temas son los que más como que me hacen ahí ruido en la cabeza. Tal vez si pensar en un nuevo sistema económico, pensar en tal vez ya no capitalismo, ¿qué sería esa otra alternativa? Una vez estábamos jugando un juego de mesa que sacabas una tarjeta y te hacía una pregunta y tenías que responderla. Me acuerdo que decía que cuál sería el mejor invento y tal vez todos esperaban algo muy tecnológico. Y yo dije, el mejor invento sería un nuevo sistema económico que nos ayude pues, a estar en armonía con el ambiente, con la naturaleza y al mismo tiempo satisfaga nuestras necesidades básicas de, pues, fisiológicas, recreativas, etcétera. Entonces, yo creo que sí, yo creo que estamos en un ambiente que el futuro parece ser muy oscuro, muy incierto. Yo creo que antes las generaciones veían en el futuro algo bueno, algo que iba a ser mejor, y ahora no, ahora creo que las generaciones actuales vemos el futuro como algo muy incierto. Entonces yo creo que es algo muy preocupante porque eso también se ve afectado en la estabilidad emocional, espiritual de las personas. Entonces yo creo que sí, estamos en un contexto muy complicado, que incluso vuelvo a retomar el proyecto que estoy por iniciar, también es un intento de contribuir como en esa decadencia espiritual, decadencia intelectual en la que nos encontramos, decadencia política, decadencia económica. Entonces, sí, yo creo que estamos en un contexto muy complicado, muy difícil, que sí se necesita pues de mucho optimismo, sobre todo, de mucho compromiso por decir, ¿sabes qué? Parece ser que el futuro no es tan bueno, pero vamos a hacer algo ahora para que eso no ocurra. Entonces, no sé si han visto la película de Tomorrowland. Bueno, en esta película
se trata sobre que ya es en el futuro, el mundo se va a acabar, pero lo que nos salva es la disposición a hacer algo en el presente eh, para que no ocurra ese futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que necesitamos, no sé si soluciones, obviamente se necesitan, pero yo creo que lo que más se necesita ahora es esa disposición de la gente a saber que podemos hacer algo y que tal vez vamos medio lentos, pero que todavía podamos hacer algo. Entonces yo creo que eso es algo que al menos yo percibo entre mis amigos, como que veo mucho pesimismo, como que, pues sí, no veo como que esa ilusión por crecer, por ser más adulto, por llegar a una vejez, o sea, como que, no sé, veo mucho desencanto eh, entre mis círculos de amigos. Tony, para hacer posible digamos, la utopía en la que comentas, ¿no? De aprender de lo que está ocurriendo para que no nos llegue ese mundo caótico, desastroso, donde sí hay planeta, pero no hay especie. Ya no sé qué se va a acabar primero, pero bueno, este, fíjate que cuando uno revisa la historia, este asunto de las diferencias generacionales no es nuevo, ¿no? Y es que la juventud de hoy, y yo también tuve tu edad y también tuve mis diferencias, ¿no? Entonces, y si nos montamos en los 60, o siempre ha habido un papel, pareciera ser, ¿no? Que el cambio está en los hombros de los jóvenes. Son los jóvenes los responsables de cambiar. Y quien no es joven, nótese que cuidadosamente estoy diciendo quién es viejo. Quien no es joven, su chamba es mantener el status quo. Entonces hay como dos grandes fuerzas que pareciera ser, ¿no? Muy montados en la teoría marxista, se tienen que confrontar sí o sí, ¿no? No importa la generación, no importa el tema, si antes fue la economía y ahora es el planeta, mañana será la música, lo que sea. Si entiendo esto como inevitable, entonces lo que hay que buscar son alternativas y formas de comunicarnos, de cómo construir esos puentes que nos permitan entender para qué, ¿no? Ese choque de trenes sea lo más productivo posible, para que se conserve lo que se tenga que conservar y cambie lo que se tenga que cambiar, y no estar en ninguno de los dos extremos. Dicho esto, Tony, desde tu generación, ¿no? ¿Qué le pides a esta otra generación que en teoría está hoy sentada en las direcciones de las empresas, que tiene a su cargo los puestos públicos, ¿no? En las distintas manifestaciones del aparato público, si los son poderes judiciales, ejecutivos, legislativos, donde sea, o al hombre de a pie. Entonces, para poder lograr este entendimiento o este debate, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías o nos dirías a nosotros? Oigan, mejor empiecen por hacer esto porque si no, no va a haber manera de debatir. ¿Qué sería o cuál sería esa piedra que te gustaría quitar que no estuviera? O a lo mejor tú consideras que no, que en estos momentos esto está ocurriendo y que yo soy más bien quien está argumentando desde una posición más defensiva. ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos dirías, Tony? Pues yo diría que algo que les recomendaría a estos funcionarios, a estos directores de empresas, es que mantuvieran una mentalidad mucho más flexible, mucho más abierta. No sé si es una condición de la edad o a qué se deba, pero parece ser que comiencen como que a cerrar su mente, a cerrar sus ideas. Y digo, tal vez la experiencia les hace creer que hay cosas que no se pueden, que hay cosas que sí se pueden, pero yo creo que dentro de, dentro de las acciones de hacer el bien, uno siempre puede hacer lo mejor, creo yo. O sea, yo creo que nunca vamos a decir, "Ah, lo hicimos muy bien". O sea, yo creo que siempre se pueden hacer mejores las cosas. Entonces, yo creo que dos cosas, que siempre se mantengan abiertos, de mente abierta, flexibles, y que siempre sean críticos de que las cosas siempre se pueden ser mejor, que tal vez nunca va a ser suficiente y que sí, o sea, que debe haber un compromiso por siempre hacer las cosas mejor, porque
yo escucho que se hacen esto, que hacen esto, que hacen lo otro, que tal política, que tal iniciativa, pero tal vez no es suficiente lo que hacen. Entonces yo creo que eh, no, no se debe hacer las cosas, sentarse y esperar que eso resuelva las cosas. Yo creo que es un ejercicio constante, es una tarea que es de todos y todas, que implica mucha cooperación, muchas alianzas. Entonces, yo creo que eso deben de tenerlo en mente, que no se debe trabajar de forma aislada pensando que mis propuestas, mis iniciativas son las mejores. Entonces, yo creo que es algo que les diría a estas personas, eh, porque, digo, en los tiempos actuales cada vez más vemos efectos negativos del cambio climático. La actual pandemia en sí es un efecto que lo estamos resintiendo todos. Entonces, yo creo que ya no estamos, no estamos con en la condición de darnos el lujo de esperar, de conformarnos con ciertas cosas. Creo que debemos ser ambiciosos en la búsqueda de hacer mejor las cosas. Pues vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a explorar a Antonio López, pero el ser humano. Hablaste varias veces, no creas que no me fijé, comentaste varias veces tu afición por la lectura. Me gustaría que nos dijeras dos cosas. Una, ¿qué estás leyendo ahorita? Y dos, ¿qué recomendarías que todo el mundo tuviera que leer, pues, para mejorar este mundo? ¿Ok? Mira, ahorita estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo. Ándale. Como tengo una lista larga de espera, trato de irme rápido porque si no, no los acabo. Y tengo una lista de espera ahí en Amazon esperando a que los compre. Entonces, trato de ir a un nivel rápido. Estoy leyendo Team of Rebels, que es sobre, bueno, es una tipo biografía del presidente Abraham Lincoln. Es escrito por la periodista Doris Kearns. No recuerdo el apellido, pero es un libro magnífico que me regalaron hace, yo creo que ya 6 años, pero es un libro muy grande. Entonces lo he estado leyendo por etapas. Digo, me lo regalaron cuando yo tenía, creo que 16 años. Entonces era muy joven para entenderlo. Eh, Estoy leyendo otro que se llama Economic Sentiments, que habla específicamente sobre las figuras de Adam Smith y Nicolás de Condorcet, que pues fueron dos personajes muy importantes en la historia en términos del pensamiento económico que actualmente predomina en el mundo. Y estoy leyendo otro libro que también es un libro histórico, que es sobre Nicolás Maquiavelo y Leonardo da Vinci. Son dos personajes contemporáneos, entonces es un historiador francés que menciona que realmente ellos nunca se conocieron, pero él trata como que de describir el ambiente en el que ellos se involucraban y suponiendo que tal vez algún día se encontraron y platicaron, pero realmente no hay evidencia que sugiera que realmente fueron amigos o se encontraron. Entonces es un libro ¿Cómo se llama este? se llama Leonardo, no sé si es Leonardo y Maquiavelo, pero como quiera ahorita se los puedo pasar. Y es un libro Órale. chiquito, entonces también es algo que me gusta. El único grande ahorita que estoy leyendo es el de Team of Rebels. Entonces sí, esos 3 libros son los que estoy leyendo. Y yo creo que sobre la recomendación del libro, fíjate que en mi caso, un libro que impactó mucho, mucho mi vida es un libro súper pequeño que se llama Cuando nada te basta, de un pastor, bueno, no, de un rabino judío de Nueva York. Eh, no sé, se me fue el nombre, pero se apellida Kushner. Este libro es un libro muy pequeñito. Este autor pierde a su hijo cuando él era adolescente. Entonces, este rabino como le afecta mucho la muerte de su hijo y comienza a escribir mucho sobre estos temas de la muerte, de la trascendencia. Entonces, este libro, Cuando nada te basta, es un libro que, que retoma estos temas de la trascendencia y yo lo he leído yo creo que unas 3 o 4 veces,
porque sí es un libro que como que vas creciendo y vas leyéndolo con diferentes ojos y te va ayudando a aprender otras cosas. En mi caso, me ayudó mucho a madurar pues mi percepción sobre mi vida, sobre mi paso por la tierra, sobre lo que quiero hacer mientras esté vivo. Me ayudó a obtener humildad de saber que no soy eterno y que algún día me voy a morir y que tengo que olvidar el odio hacia las personas, que tengo que olvidar los resentimientos, que debo aprovechar el día a día, las personas que están a mi alrededor, etcétera. Entonces es un libro que sin caer en el cliché te ayuda mucho a vivir mejor en la vida. Este, y digo, es un libro también muy pragmático, no cae en el sentimentalismo ni nada. Entonces es un libro que yo recomendaría. No sé si ahorita sea tan accesible porque se lo recomendé a un profesor y creo que no lo pudo encontrar en Amazon y yo se lo presté. Pero sí es un libro que yo una vez lo leí cuando yo creo que estaba en la preparatoria. Fuimos en ese entonces como paréntesis, e incluso sería bueno comentarlo, yo nunca fui tan fan de la lectura. Mi pasión por la lectura comenzó yo creo que en el primer año de preparatoria. Recuerdo que nos llevaron a la feria del libro en Cintermex eh, y la maestra de español nos dijo, tienen que comprar un libro y sobre ese libro van a hacer un trabajo. Entonces yo me acuerdo que yo realmente no sabía qué libro comprar y me acuerdo que ese libro era el más chiquito y el más pequeño y dije, ese libro es el que tengo que agarrar porque no me voy a tardar nada en leerlo y va a ser muy fácil. Y nada, resultó que fue una joya que encontré ahí sin esperarlo. Entonces, así fue como lo encontré y ahorita digo, ya está un poquito ya viejito, pero sí, yo creo que ese libro me cambió mucho mi forma de ver la vida, el mundo, y es algo que a mí me ha ayudado mucho en mi día a día, que incluso recientemente platicaba con Edgar sobre Baruch Spinoza. Hay una frase de él que me gusta mucho que dice, el hombre libre en nada piensa más que en su muerte, pero su sabiduría no es sobre la muerte, sino sobre la vida. Entonces, yo creo que es una filosofía que también en este libro he aprendido, que es el constantemente estar pensando en que un día te vas a morir. Puede ser mañana, puede ser en 5 días, puede ser en una semana o en un mes, pero te vas a morir. Y ante eso te preguntas, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago antes de que eso ocurra? Entonces es algo que te ayuda mucho a darle propósito a tus días, a lo que haces. Entonces es algo que a mí me ha ayudado bastante y que yo se lo deseo a todas las personas porque me hace ser una persona como muy sencilla en términos de que sé que no necesito mucho para ser feliz o sé que ciertas cosas, ciertas acciones pueden tener un impacto aunque no sean tan visibles. Entonces, yo es algo que he aprendido y que trato pues, de compartirlo con mis amigos, con las personas con las que convivo, pues porque es algo que me ha ayudado bastante. O sea, yo creo que es algo que me ha dado como mucha madurez en cuanto al pensamiento. Y yo diría que ese es el libro que le recomendaría. O en todo caso, si no es ese libro específicamente, le recomendaría leer libros que los ayuden a madurar su espíritu. Y esto puede ser una novela, puede ser un ensayo, lo que sea, pero que sean libros que te ayuden a madurar el espíritu. Y cuando digo espíritu, no me refiero a nada religioso ni nada por el estilo, sino el espíritu, al menos yo así lo entiendo, es esa condición que te permite saberte que tienes un sentido en esta vida, que hay un propósito que tienes que cumplir. Ese propósito tú lo decides, nadie te lo impone, eh, y que de cierta forma algún día vas a dejar de existir, pero ese propósito va a seguir. Entonces es una forma de trascendencia. Oye, Toño, para empujar más el sobre y una última pregunta para despedirnos, sobre todo la vida, vamos a hablar del divertimento, de los gustos culposos, ¿no? No Okay. conozco ningún regio que no le guste el fútbol, que no sea o tigre o rayado, y por supuesto que no, cada fin de semana le entra la carne asada con cheve, no, no vamos, ¿no? ¿Cuáles son sus gustos culposos? Fíjate que yo soy muy gustoso de los postres.
Ok. yo creo que de más. Entonces, no sé si eso No, tenga... no se nota, ¿eh? No, ya, ahí nos Sí, pasa la receta, ¿cómo no, es? o sea, yo tengo ahí como que ya estoy pensando que tal vez deba controlarme, porque sí, cada comida es un postre después de la comida. Entonces, sí, es uno de mis gustos culposos. ¿Qué más? Eh, Fíjate que no, o sea, no tengo tantos, creo yo. No sé si soy una persona, por ejemplo, temas de bebidas, obviamente me gusta tomar con amigos, pero yo creo que cada mes, o sea, es algo que ocurre cada mes. eh, entonces sí, yo creo que no. Ah, la nieve. A mí me encanta la nieve, me encanta la nieve. Entonces siempre que tengo oportunidad, una nieve. De hecho, recientemente, esta semana, me acuerdo que estaba a las 12 de la noche comiéndome una nieve. Aquí cerca de mi casa hay un puesto que vende una señora vende unas nieves muy ricas, estilo Jalisco, creo, se le llama. Entonces ahí yo estaba con mi nieve en la madrugada trabajando y comiendo nieve. Sí, me gusta mucho todo eso. Yo creo que en general diría que el azúcar, no sé, pero sí, yo creo que diría que es mi gusto culposo. Los deportes me gusta más el fútbol, es el que más me gusta. Yo le voy a la América, ahí. Se acabó el programa, muchas gracias por haber participado. Creo que esto no va a salir. Sí, yo sé que iba a venir algo así. Sí, no, yo creo que, fíjate que tal vez eso ha sido como que parte de mi personalidad, como que siempre me gusta no ir con la manada. Entonces, aquí, pues en Monterrey es Tigres o Rayados, y yo no, yo quiero ser americanista. Entonces, y digo, y sobre todo América, que es como de los más criticados, más odiados. Entonces, sí, No, no es sí, cómodo, no, ¿eh? no es cómodo decir que le vas a la América. Nunca, en ninguna comida. Entonces sí, de hecho, les confieso que una vez en una comida, eh, de hecho tú que trabajaste en Cemex, Edgar, una vez yo fui practicante en Cemex y estábamos en un evento ahí en un hotel muy bonito ahí de aquí de Monterrey, y era en una mesa, y yo por quedar bien ahí con los asistentes, tuve que omitir que le iba a la América. Entonces, sí, es algo que no es tan fácil de llevar contigo. Mentir Porque por digo, convivir. porque digo, el Cemex, pues ya ves, es fan del Tigres ahí, entonces sí, Sí. Mentir por convivir, le dicen por ahí, ¿no? sí, sí. Oye, platícanos, ¿cómo contactamos contigo a través de redes sociales? ¿Cuáles son tus principales y dónde te podemos contactar? Sí, pues mira, mi Instagram y mi Twitter es @Tony Universal, así seguido, Tony Universal. Y mi Facebook, Antonio López. Y pues ya, esas son las redes sociales que uso. Y me gustaría compartir las redes sociales de la revista que, que, ¿Sí? está, que está por iniciar, que es @TheBookishMen, seguido, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y en Twitter es @de_bookishman. Ahí ya nos habían ganado el dominio. Pero sí, A ahí ver. me pueden encontrar. Yo encantado de interactuar ahí con la gente que vea este podcast que vea este podcast y me quiera escribir. Y yo encantado de contestarles. Muchas gracias. Edgar, ¿algo más que quieras comentar? Nada más agradecerte, Tony, la candidez de la charla, ¿no? Lamentar que le vayas a la América, no hay que decirlo. Esperemos que en este proceso de cambio, ¿no? Reflexiones. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Tony, por regalarnos sus comentarios y estaremos en contacto contigo. Encantados de tener una colaboración formal con tu proyecto, ¿no? Intercambio de contenidos, apoyarnos justamente para, pues ahora sí que como dicen acá, walk the talk, ¿no? Sí es Sí, cierto que dos generaciones se están encontrando y que se están ayudando, sobre todo a abrir el debate público. Gracias, sí. Tony, por estar Exactamente. con nosotros. Muchas gracias a Exacto. ustedes y a la orden en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias. De veras, Tony, te lo agradecemos mucho.
A mí nomás me gustaría decir que Conexionistas nos encuentran en Twitter como @conexionistasmx, en Facebook también somos Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y todos los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. A él lo encuentran en su canal de YouTube, es Alejandro Saborit. Y el diseño es de Sofía Reynoso, diseño gráfico en Facebook, ahí le encuentran. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.